está bien. Bendiciones, Dios me los bendiga en sus casas, ahí en la hora de descanso. Gracias, mi hija. Que Dios me los guarde en gran manera. Que Dios me los bendiga en sus hogares. Esperando poder entrar en sus hogares para poder compartirles la palabra de Dios, para que haya un mensaje de Dios para la iglesia que la iglesia debe de saber. Hablemos de la iglesia cristiana. Que primero dándole gracias a Dios porque pueda yo entrar a sus hogares y poder compartir el mensaje de salvación. La palabra de hoy, vamos a estudiar la palabra de hoy, lo que está escrito que se va a cumplir. De hecho, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Pero es muy importante que nosotros como creyentes, como cristianos, sepamos en qué posición realmente estamos como creyentes, porque tenemos la idea de que Dios va a sanar o Dios nos va a arreglar al final de los tiempos. Yo quiero aclararles el punto de que hay algo en la Biblia que no debemos de pasar por alto, y le vamos a hablar a la iglesia cristiana. Vamos hoy a dejar tranquilos a las personas que todavía no han recibido a Cristo, ¿va? Aunque lo que hacemos a través de la Biblia no es dañar a las personas, sino tratarles de darles a conocer que hay un Dios que se preocupa por la vida del ser humano y que nos ha dado la salvación para nuestro ser interior, no nuestro ser exterior, nuestro ser interior, que es el que necesita ser rescatado de la vana manera de vivir. Bueno, pero en esta noche vamos a hablar del juicio de Dios a la iglesia. Digo a la iglesia porque la que se va a ir con el Señor, la esposa, va a estar en un momento bien, en el cual no va a tener problemas para irse con Dios. El problema va a ser aquellos que no anden afín a las cosas de Dios. Pero antes de empezar, antes de continuar, me voy a poner en las manos de Dios. Ayúdeme a orar. Si usted no sabe, solo diga amén, pero ayúdeme a orar para que el Señor revele palabra a mi mente, para que mi corazón sea lleno de su palabra y yo pueda trasladarle un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, o sea, algo que nos ayude a ver nuestra manera de vivir, la cual necesita mucho de Dios. Entonces nos ponemos en las manos de Dios. Padre, gracias te doy por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por este día, Dios del cielo, porque nos permitiste trabajar, nos permitiste respirar el aire, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, privilegio que muchos no han podido tener, Dios del cielo, pero tú en tu infinita misericordia, Señor, nos has permitido abrir nuestros ojos, respirar el aire, poder trabajar, regresar a nuestra casa, Dios del cielo. Gracias te damos por eso, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora en esta noche, Señor, te pedimos que abra las ventanas de los cielos, que abra, Señor, las puertas de los cielos y que derrames de tu presencia, derrames de tu palabra sobre mi persona, Señor, y yo pueda ser un conducto que pueda llevar un mensaje a tu pueblo, Señor, para que nosotros entendamos y miremos en la posición que estamos viviendo, Dios amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, bendice, Señor, y suple toda necesidad, toda petición que se ponga, toda petición que se haga desde el cielo. Sana, responde desde el cielo y sana a todos los enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos me pongo, Señor, como un micrófono para que tú des tu mensaje, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ya puesto en las manos de Dios, vayamos a las escrituras. Se me perdió el limpialentes. De modo, vamos a darle con la camisa. Vamos a las escrituras que yo siempre digo
mensaje sin base bíblica no es mensaje de Dios. Tiene que haber un mensaje, el mensaje tiene que estar basado a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia y la Biblia dice en 1 de Juan 3:2. Miren lo que dice en 1 de Juan 3:2. Voy a leer primero una parte de lo que Dios quiere hacer con el ser humano. De lo que Dios quiere hacer con el ser humano si el ser humano anda en el orden bíblico, en el orden de la palabra de Dios, ¿verdad? Es que a veces solo predicamos para la gente que no conoce a Dios y realmente a la gente no hay que tirarle, sino que solo trasladarle un mensaje para que la gente entienda que hay un Dios que nos ama de una manera extraordinaria que nosotros debemos de aprovechar. Pero mire lo que dice 1 de Juan 3:2. Dice la escritura: amados míos, somos hijos de Dios. Escuche bien, estoy hablando a la iglesia cristiana, a la iglesia que ya reconoció quién es Jesucristo, la iglesia que ya ha avanzado en el evangelio, la iglesia que está peleando la buena batalla, la iglesia que está luchando por irse al cielo. Estamos hablando de esta iglesia que ha creído en Jesucristo, que ha dejado el mundo, que ha dejado las pasiones, que ha dejado todos los deleites, que ha tomado una decisión de creer en Jesucristo, de aceptar a Jesús. Entonces estamos hablando de esta iglesia que dice: amados míos, dice aquí el apóstol Juan, somos hijos de Dios, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y le veremos tal como Él es. Vuelvo a repetir, amados míos, ahora somos hijos de Dios y aún no somos lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él. Mire la declaración que está dando el apóstol Juan. Pero le está dando esta declaración a la iglesia que ha tomado una decisión. Un varón, a la persona, vamos a hablar así singular, a una persona que ha tomado la decisión de dejar sus pasiones, de dejar sus deleites, de dejar sus placeres, por seguir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, para tenerlo en su vida, para vivir para Él, para vivir con Él, para hablar con Él. Para eso significa que ese varón ya no tiene interés en el mundo secular, sino que sus intereses están puestos arriba en el cielo. Nuestros intereses no deben ser terrenales. No debemos de aspirar a tener tantas cosas aquí en la tierra, sino que lo que debemos de tener es una aspiración de irnos con Dios y tratar la manera de examinarnos, de exhortarnos nosotros mismos y ver si realmente estamos en la posición de novia. Porque en la iglesia todo el mundo podemos ver que en la iglesia van miles y millones de personas. Pero en la posición de novia, ¿quién se encuentra en esa posición de novia? ¿Quién está en la posición de novia? ¿Quién ha llegado a dar ese nivel que debemos de llegar a dar? Recuerden que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De los escogidos el Señor va a sacar a la esposa, a la novia, la va a sacar de ahí para llevar al cielo, para desposarla. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿O cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Será que los afanes de la vida? ¿Será que los problemas seculares? ¿Será que los problemas sentimentales? ¿Será que los problemas de trabajo? ¿Será que los problemas de renta, los problemas de la comida, los problemas de esto nos están desviando de la mirada al cielo? ¿Será que hay alguien que nos está quitando la atención que deberíamos de proyectar a Dios y la estamos desgastando aquí en la tierra? Y no estamos dando la medida que debemos de dar para ser novia, por los diversos problemas, las diversas dificultades, tal vez en la iglesia, tal vez en la casa, en el hogar, tal vez en
en el trabajo tenemos problemas y nuestra reacción no es adecuada de un cristiano y no manifestamos a Cristo porque nos está quitando la atención, nos está quitando la mirada del cielo, y el enemigo, al ver que reaccionamos a esas cosas, entonces él lo que hace es atacar más, porque es lo que quiere es que tú desvíes tu mirada del cielo y que caigas en la provocación de las cosas que suceden. Entonces, para que ya no des la medida que se requiere para ser novia. Porque recuerda que en la Biblia hay un llamado general. En la Biblia nos han llamado a todos para ser la esposa del Cordero. Todos, todo el mundo. De hecho, hasta los que no han recibido a Cristo, les han llamado a través del sacrificio de Jesús para que vengan a ser novia, para que vengan a ser esposa. Pero ¿será que estamos dando la talla? ¿Será que no nos está desviando algo aquí en la tierra que nos esté estorbando? No hablemos pecados carnales, sino que hablemos de actitudes que nosotros podemos manifestar en nuestro ser interior. Cómo el enemigo ataca a las personas, porque él sabe cuál es nuestra debilidad. Entonces tenemos que ver de dónde viene el ataque. Recuerda que no solo nosotros como creyentes, no solo nosotros como cristianos, somos los que somos atacados de esa manera. El Señor Jesús fue atacado en diferentes formas para desviarlo del plan de Dios. Si usted lee la Biblia, dice que el diablo se le apareció a Jesús cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Ahí se le apareció el diablo y le dijo: con que tienes hambre. Pues si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y comes y se te quita el hambre. Si eres el Hijo de Dios, tírate de lo más alto del templo. Vendrán ángeles. El Salmo 91 lo dice, que ángeles vendrán y te tomarán en sus manos. Con que si tú eres el Hijo de Dios, todos estos reinos te voy a dar si te postrares a mí. Ese es el plan del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero entonces el Señor no cedió a las insinuaciones, sino que el Señor Jesús le dijo que al Señor Dios servirás, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nuestra atención va a ser desviada, nuestra fe va a ser estorbada, nuestra creer en Dios va a ser estorbado, pero debemos de analizar y poner atención de dónde realmente viene el ataque. ¿Quién está atacando nuestra vida espiritual? Mire, cuando iba a ser crucificado el Señor, el diablo tomó la mente de Pedro. No, Señor, no vayas a la cruz, que mira que esto yo... Y el Señor le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. Satanás le dijo a Satanás, y todos se le quedaron viendo a Pedro pensando que Pedro era el que estaba reaccionando de esa manera. Y era que había sido usado por el diablo. Nosotros debemos de entender que en la vida espiritual que llevamos en esta carrera, no solo vamos a tener ataques espirituales, sino que el diablo va a usar personas para ser atacados, para tratar la manera de desviarnos de la fe de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y otra cosa también, no exactamente solo debe ser ataques del enemigo, sino nuestro ser interior, ¿para dónde se está inclinando más? Si para los deleites, para los placeres, para los deseos carnales, o para agradar a Dios, porque tenemos que dar una medida. Nadie se va a ir al cielo como esposa o como novia si no ha dado la medida del varón perfecto, que es llegar a ser a imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso yo estoy leyendo este pasaje que dice que cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es. Pero si nosotros nos desviamos, si nosotros tomamos otras actitudes y no estamos dando la medida que nos están pidiendo, porque esa es una medida que se nos está exigiendo. Nosotros no podemos llegar a ser salvos si realmente no alcanzamos este nivel. Bueno, si se quiere ir en el arrebatamiento, si se quiere ir a base de tribulación, pues allá hay que hacer lo que quiera y sabe que se va a quedar al sufrimiento de la tierra. Dice que está reservado
para la tierra. Unos juicios, dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor en Apocalipsis, yo te libraré de la hora que está preparada para los moradores de la tierra. A nosotros como creyentes, como cristianos, de hecho, a todas las personas se les está dando la oportunidad de que nos vayamos en el arrebatamiento, como iglesia, como esposa, como novia. Se nos está dando la oportunidad que nosotros seamos arrebatados de la tierra, transformados así como lo hubo en los tiempos de antes. Recuerden que hubo un arrebatamiento arrebatamiento fue el de Enoc, que fue arrebatado de la tierra. Ese fue un arrebatamiento. Un traslado fue el de Elías. A él lo trasladaron en un carro de fuego allá a saber dónde se lo llevaría el Señor. Pero total que hubieron un arrebatamiento y un traslado. Nosotros todavía no estamos en la posición de ser trasladados o trasladables por la concupiscencia que tenemos en nuestro ser interior. Pero nos han dejado un Espíritu Santo que nos ayuda a limpiarnos y nos guía a toda verdad. Porque es que nosotros tenemos que dar una medida que en la Biblia se está exigiendo. Aparte de otras ordenanzas que hay, de otras exigencias que la Biblia tiene, que debemos de ejercer, debemos de practicar, debemos de llevar. El Señor nos está hablando claramente y más claro para que nosotros podamos entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Estamos entrando cabal a la recta final donde empiezan los principios de dolores y empiezan a caer más cosas, como dice la Biblia, que van a haber terremotos, que van a haber inundaciones, que van a haber guerras, van a haber todo eso, se va a ir aproximando el momento donde va a suceder ese terremoto que yo habría preferido no haberlo soñado mejor. Es que es algo terrible lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces es necesario que nosotros entendamos que la vida cristiana no es un juego, que ser cristiano no es un juego, que debemos de entrar en el orden de Dios para que nosotros lleguemos a la medida del varón perfecto. Si nosotros damos esta medida, que dice que nosotros vamos a llegar a ser semejantes a Él, pero para llegar a ser esa semejanza de Cristo cuando Él se manifiesta en gloria, no es cualquier cristianito que va a llegar a esa medida. No es aquellos que hacemos alardes de fe, no es aquel que hace grandes alardes de lenguas. No, es que la Biblia es un libro muy secreto, con misterios que la gente no indaga. La gente cree que por hablar lenguas, la gente cree que por cantar, por danzar, por predicar, es una vida espiritual llena de Dios. Y a la hora de manifestarlo, carecemos de todo eso. Porque para dar la medida que Cristo dio, tenemos que pasar ciertas cosas que el Señor pasó. Las humillaciones que el Señor pasó, nosotros a veces nos han humillado y lo que hemos hecho es reaccionar de la misma manera. Tal vez nos han gritado, nos han insultado y regresamos con la misma forma. El insulto, regresamos con la misma intensidad de gritar a la persona. Entonces, ¿qué estamos manifestando ahí? Nada. El Señor lo golpearon, lo escupieron, lo laceraron y todo lo que le hicieron, pero Él no dijo nada, Él se quedó callado. No, pero a nosotros no nos pueden decir algo o pensar algo de nosotros porque no estamos dando la medida del cristiano que debemos de dar. Tenemos que tener mucho cuidado exactamente cómo estamos caminando en el camino de Dios. Recuerde que no tenemos que agradarnos nosotros mismos, no es así. No es que nosotros pensemos, me estoy agradando o ya estoy bien espiritual, cuando realmente no sabemos ni siquiera retener el coraje o la ira, no podemos frenar, no podemos callar, porque donde más se mira que se habla más mal es en las iglesias. Porque el enemigo es el primero que llega al templo y empieza a meter cizaña a través de los hermanos. Entonces, hay que darnos cuenta que realmente estamos haciendo
con nuestra vida espiritual. Yo sé que este mensaje es muy poco complicado para muchos, porque a veces no lo pueden recibir, no lo reciben, porque hay una cosa que les está estorbando, y hay una vanidad, y hay un orgullo, y no pueden decir, ¿sabes qué? Algo de eso tengo que cambiar yo. Como yo de todo lo que estoy diciendo, de lo que el Señor está poniendo en mi corazón, tengo cosas que tengo que dejar. Porque al cielo no se va a ir aquella persona, va arrebatada, y en el aire le van a querer quitar cosas. No. El Señor te está pidiendo tu corazón. Entrégame esto, entrégame tu orgullo, entrégame tu vanidad, entrégame tu genio, entrégame tu carácter, entrégame esto, entrégame lo otro, entrégame tus deseos, entrégame tus placeres, entrégame esto, para tirarlos a lo profundo de la mar. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque Dios quiere que haya una unidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Que haya comunión, que haya amor, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso dice la Biblia, cuán y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque cuando hay armonía y hay unidad, hay bendición de Dios. Entonces, usted puede ver el ejemplo de los apóstoles. Dice que todo lo tenían en común, todo lo tenían en común acuerdo. Y dice la escritura que cada día Dios añadía los que habrían de ser salvos. Y en la iglesia es pocos que ve que Dios está añadiendo gente. ¿Por qué? Porque estamos hiriendo a los demás y no estamos dando la medida que se nos está exigiendo para llegar a ser la novia, para llegar a ser la esposa. Se nos está pidiendo una medida que hay que dar, que es la medida del varón perfecto. No, hermanos, que uno no va a llegar a ser perfecto. Nos han dado las herramientas correctas que nos pueden llegar a hacer esa medida. Nos han dado la palabra, nos han dejado al Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros no queremos oír a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Por eso en las cartas a las iglesias, si usted lee bien, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es que digamos, no, es que no escucho yo, no. Las 7 iglesias representan la iglesia del mundo entero. Usted puede leer las 7 iglesias y usted se puede dar cuenta que de lo que es lo que Dios no le está agradando. Entonces, no puede decir, es que yo no escucho el Espíritu. No, el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que dejar? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos de actuar para dar la medida que el Señor está dando aquí? Amados míos, ahora somos hijos de Dios. Sí, ahora hemos recibido a Cristo. Hemos recibido a Cristo y ya somos hijos de Dios. Y hasta ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser. Imagínense, si a medio camino dejamos de hacer lo que Dios pide, entonces no vamos a llegar a ser la manifestación que va a haber, que es ser semejante al Señor Jesucristo cuando Él venga en su gloria. Cuando Él venga en las alturas, cuando Él venga del cielo, no vamos a dar esa medida. Entonces nos va a tocar quedarnos a la tierra a sufrir. ¿Por qué? Porque hay algo que nos está desviando, algo que nos está quitando la atención, nos está robando la atención. Y eso es el problema de que mucho cristiano es engañado por su propio corazón, por su propia mente. Es trastocado a través del enemigo, haciéndole creer. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Y una cosa así cierta, dijo el enemigo, que el Señor lo reprenda. Cuando él engañó a Eva y a Adán, les dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol y esto. Él sabe que serán igual que él y se va semejantes a él. Cuando coman van a conocer el bien y el mal. Y Dios te dice, ahora son como nosotros, conociendo el bien y el mal. Así lo dijo el enemigo y Dios lo dice, ahora son como nosotros. Y ahora nosotros vamos a dar una medida del varón perfecto, que es Jesucristo, que cuando Él se manifieste en gloria, cuando Él venga, y ya no falta mucho para eso, deberíamos de poner las barbas en remojo y alzar los ojos al cielo.
y arreglar nuestra vida, limpiar nuestra alma, ajustar las cuentas con lo que tenemos que ajustar. Y entonces dice que cuando Él se manifieste en gloria, seremos semejantes igual. Entonces ahí tuvo razón el enemigo, solo que los engañó para sacarlos del huerto. Ahora a la gente no le está diciendo nada, nomás los está dejando que vivan en el engaño, para que no vengan a los pies de Cristo. El diablo sabe bien, el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe bien que la humanidad, si reconoce a Cristo, se va a ir con Él. De todo ser humano que recibe a Cristo, va a llegar a dar una medida del varón perfecto. Aquellos que se aparten del mal, del pecado, que se aparten de todo lo que el mundo ofrece, entonces vamos a llegar a ser hijos de Dios. Pero tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo. Pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo realmente estamos viviendo nuestra vida cristiana, porque mire lo que va a suceder. Si nosotros no vivimos la vida cristiana como debe de ser, como la debemos de vivir, vámonos a Hebreos y mire lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos, vamos a avanzar un poco. Hebreos 10. Esto es para la gente que no quiere creer en el Señor Jesús. No, para la gente que ha creído en Jesús y ha desviado su mirada por X razones. Ha desviado la mirada y está esperando que tal vez el cielo haga una señal para convertirse y para regresar o para reconciliarse con Dios. Observe lo que dice la Biblia, y si tal vez no le da tiempo de reconciliarse en ese tiempo, mejor hagámoslo hoy, que hay tiempo. Mire lo que dice. Porque si alguno peca deliberadamente, escuche bien, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que queda un terrible juicio, está preparado, y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Le voy a poner este ejemplo. Cuando la persona ya creyó en Cristo Jesús, ya lo recibió, ya ha recibido a Cristo Jesús, pero por X razones, por dificultades, por diversas cosas que pasan en la vida secular, se aparta de Dios, pero ya no vuelve. Se quedó en el mundo, anda en los mundos, en los placeres, en los deseos y todo eso. Se vuelve adversario de Dios. Es lo que está diciendo la Biblia. Se vuelve adversario, el adversario es enemigo de Dios. Entonces, el adversario, lo que le queda es una horrenda expectación de juicio y un fuego que arde para condenar a esa persona. Porque mire, no lo iba a leer, pero se lo voy a leer. Vamos a ver dónde es que está. Porque la persona que ha creído en la verdad, mira, aquí dice, ¿dónde está? Aquí está. Mira lo que dice aquí. Pero si alguno que peca deliberadamente después de haber conocido a Cristo, de haber conocido la verdad, de haber recibido la misericordia de Dios, ya no hay sacrificio alguno que pueda salvarlo, sino que una horrenda expectación de juicio. Porque mire, se convierte en adversario, es ser enemigo de Dios. Mire lo que dice Santiaguito aquí dice, lo voy a leer del 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se constituye adversario de Dios, enemigo de Dios. Después de haber conocido la verdad, después de haber recibido la gracia, de haber recibido la misericordia de Dios, de haber recibido el perdón de sus pecados, pero por afanes en la vida, por problemas en la vida, por problemas
que no supo llevar, entonces decidió irse al mundo. Entonces ya Dios lo está declarando adúltero, en primer lugar, una. Y luego lo está declarando enemigo de él. ¿Por qué? Porque se hizo amigo de los placeres, de los deleites del mundo, de lo que el mundo le ofreció, y cambió la verdad de Dios por irse al mundo. Y se olvidó de Jesucristo, se olvidó de hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces ya Dios lo constituye adversario o enemigo de él. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la medida que tenemos que dar es de que nosotros tenemos que llegar a ser la medida del varón perfecto. No, hermanos, que para ser perfecto aquí en la tierra cuesta. Es que no le estoy diciendo que seamos perfectos en la manera que fue Cristo, pero tenemos que llegar a dar una medida de la cual nosotros tenemos que aprender a callar, cuando nosotros aprender a amar, aprender a sobrellevar las cosas o las flaquezas de los hermanos. Tenemos que aprender a vivir con las personas y no responder de la misma manera que responde el mundo. Hay gente en la iglesia que se agarran a golpes, se agarran a pleito. ¿Y dónde está el cristiano ahí? Se agarran a insultarse, se agarran a decir malas palabras, se agarran a decir muchas cosas. ¿Dónde está la cosa que tenemos que dar, la medida del varón perfecto? ¿Dónde está ese que estamos siguiendo a Jesús, que estamos buscando a Dios para mejorar nuestra vida, para ser mejores y para alcanzar irnos al cielo? Si nuestra lucha en la tierra no es con la carne, no es con los hermanos, no es con el vecino, no es con el hermano, no es con la esposa, no es con la tía, no es con el tío, no es con la abuela, no es con los hermanos, no es con nadie en la tierra. Nuestra guerra no es carnal, nuestra guerra es espiritual, nuestra lucha es arriba, porque los diversos problemas que nos atacan a nosotros no vienen de los hermanos, de la gente. Son usados por potestades, que el Señor reprenda al diablo y a sus secuaces. Por huestes espirituales son usados para que la persona contiende con la otra, para sacarlo del camino, para sacarlo de la fe, para sacarlo de la mirada en Cristo, para sacarlo de que no se vaya al cielo. Porque la tarea del enemigo es que usted y yo no nos vayamos al cielo. El trabajo del Señor Jesucristo es que dio la vida por usted para que usted se vaya al cielo. Pero si usted rechaza a Jesús, lamentablemente no va a haber cielo, lamentablemente no va a haber patria celestial, lamentablemente no va a haber reino, sino lo que va a haber es un juicio en un lago de fuego. Entonces, sobre advertencia, hay un dicho en el mundo: sobre advertencia no hay engaño, y sobre guerra avisada no hay muertos. Entonces, les estoy avisando lo que va a suceder cuando la persona que ha creído en Jesús se ha apartado y no quiere dar lo que se le está pidiendo. Dios está pidiendo y nos está diciendo que entreguemos nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestros placeres, todo quiere que entreguemos, porque una persona que no ha entregado su vida a Cristo, aunque esté en el Señor, porque recuerde que la Biblia habla de convertimiento y arrepentimiento, porque hay muchos arrepentidos pero no convertidos, y hay que convertirse a Cristo, no solo arrepentirse, porque los arrepentidos hay muchos en el mundo, pero no dan la medida del varón perfecto, no están dando la medida que el Señor quiere que den para que se vayan al cielo. Lo que tenemos que hacer nosotros es, primer punto, es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Segundo punto, olvidarnos de que existe este mundo. Hagamos de que vivimos en el mundo, pero no podemos querer las cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Agarremos lo que nos puede servir para sobrevivir en esta tierra. Ya que estamos en el mismo cayuco, en el mismo barco, pues aprovechemos el trabajo, aprovechemos la comida, pero no vivamos conforme a los deleites y los placeres del mundo, sino que vivamos como que el día de mañana ya no fuera a existir.
como que hoy fuera la última noche, como que hoy fuera el último día. Vivamos en esa confianza en Dios, que el siguiente día, si es que en verdad existiera, pues vamos a vivir de la misma manera como que ya no fuera a existir el día siguiente, pero entregándole nuestra vida al Señor, para que cuando Él se manifieste en gloria, demos esa medida que Él está pidiendo. Él nos está dando todas las herramientas. De hecho, nos está dejando el manual para que nosotros miremos cómo debemos caminar en esta vida espiritual, en este mundo que es el Evangelio del Señor. Porque si nosotros no damos la medida correspondiente, o no creemos en el Señor porque no queremos dejar nuestra creencia, el Señor no va a venir a decirte que creíste. Él te va a preguntar si el sacrificio de Él no era más que suficiente para salvarte de los pecados, para limpiar tus pecados. Recuerda que la religión no limpia pecados y tampoco da salvación. La religión es religión, y lo que podemos entender de la religión es algo transmitido. Por eso se llama religión, es algo que se transmite de hijo a padre, de padre a hijo y abuelo, y así es una transmisión, religión. Pero relación con Jesucristo no es transmitido. ¿Por qué? Porque esa relación usted la va a cultivar, la va a trabajar, la va a empezar a adquirir, la va a empezar a tomar cuando usted decida seguir a Jesucristo por su propia cuenta. Cuando usted tome la decisión de creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces usted esa relación con el Señor la va a empezar a trabajar en oraciones, en ayunos, en diferentes formas que usted se puede acercar a Dios. La mejor forma de acercarse a Dios es a través de la oración, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios Él, fue quien más oró de todos los que existen en la tierra, de todos los que apóstoles, que todos, nadie ha orado más que nuestro Señor Jesucristo. Y Él oraba de día y de noche. Entonces nadie ha podido hacer lo que el Señor ha orado, sino que nosotros debemos de seguir ese ejemplo, porque Él se comunicaba con el Padre a través de la oración. Y nosotros debemos de comunicarnos con Jesucristo a través de la oración, a través de ayunos. Si usted quiere menguar la carne para que ya no haya más deseos carnales y placeres ahí que le afecten, entonces ayune, debilite la carne y hágalo en oración. Entréguele su vida a Cristo. Cuando usted le entregue su vida a Cristo, al Señor, entonces usted tiene que empezar a trabajar en la relación con Él. Es como cuando empezamos a crear una amistad de amigos. Lo que hacemos es que lo conocemos y luego poco a poco vamos hablando y vamos haciendo amigos. Es así en la forma que tenemos que trabajar con el Señor. Lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces tomamos la decisión de empezar a hablar con Él, a tener experiencias con el Señor. Cada vez conforme nos vayamos metiendo, conforme nos vayamos hablando con Él, conforme vayamos platicando con Él, el Señor nos va a ir mostrando cosas que jamás nosotros nos podríamos imaginar. Van a haber sueños, van a haber visiones, van a haber éxtasis, van a haber cosas, pero eso solo se requiere cuando ya uno es amigo del Señor. Por eso el Señor les dijo, primero le llamó a apóstoles, luego le llamó discípulos, luego le llamó apóstoles y luego les llamó amigos. A los amigos ya les cuentan las cosas secretas. Entonces debemos de entender que para llegar a la medida de varón que es perfecto, que es el Señor Jesús, que es lo que dice en 1 de Juan, que cuando Él se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él. En otras Biblias dicen, seremos tal y como Él es. Puede ser la Reina Valera o de las Américas que diga eso, pero en esta dice, seremos semejantes a Cristo. Pero para ser semejante a Cristo, tenemos que reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y tenemos que dejar nuestras creencias que fueron heredadas por nuestros padres, que nos enseñaron todo eso. Entonces a los que somos creyentes nos están exigiendo que vivamos una vida en santidad y en paz para que lleguemos a dar la medida del Señor.
Entonces, si nosotros no vamos a esa medida, lo que va a quedar es una horrenda expectación. Déjame leérselo de nuevo. Dice: porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Ya no hay otro sacrificio, sino que un terrible juicio está preparado, y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Quiere decir que a todos aquellos que no recibieron a Cristo, o que lo recibieron pero se apartaron, se vuelven adversarios del Señor. Entonces el Señor está diciendo que se vuelven enemigos de Él, y hay un fuego esperando. Imagínense, esto está hablando a la iglesia. Está dando a aquel que ya, si alguno peca deliberadamente después de haber tenido conocimiento de la verdad, que es Cristo, el Evangelio, entonces dice que ya no queda sacrificio alguno. Ahora vayamos a ver, como estamos hablando de que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios y no va a empezar por el mundo, porque primero Dios va a sacudir la iglesia para llevarse a su esposa. Vamos a ver lo que dice la Biblia referente al juicio que va a empezar por la casa de Dios. El juicio no va a empezar por el mundo, sino que el juicio va a empezar por nosotros mismos. ¿Y qué va a hacer de aquellos que no obedezcan el Evangelio de Dios? Acompáñenme a 1 de Pedro 4:17. Vamos a leer 1 de Pedro 4:17. Dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, por los cristianos evangélicos, si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los que desobedecieron el Evangelio de Dios? Ahora ya el Señor se tiró afuera de la iglesia. Primero el juicio a la iglesia. Primero el juicio a la iglesia. ¿Qué será? Dice. Si el juicio va a empezar por nosotros, ¿qué será de aquellos que no quisieron obedecer el Evangelio de Dios? ¿De quién es el Evangelio? Es de Dios. No es de nosotros el Evangelio es de Dios. Fue enviado por Dios para salvar a la humanidad. Que el Evangelio es Cristo Jesús, que se convirtió en palabra, en verbo, y fue crucificado en carne en la cruz, y se hizo visible para que nosotros viéramos que hay un Cristo glorioso que nos lleva a la vida eterna. Entonces, pero mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo. Esto es muy importante que nos demos cuenta que no es como dice el dicho. El Dios no es como lo pinta. Y si el justo, escuche bien, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será del impío? Primero recuerde que aquí hay uno que dice a los que no obedezcan el Evangelio. Está hablando del mundo secular, el mundo fuera de Cristo. Y aquí está hablando del justo que con dificultad se va a salvar. Pero está hablando del impío, el que se volvió adversario de Dios, al que el Señor le dice: adúltero, ¿no ves que la amistad del mundo te constituye enemigo mío? ¿No ves que la amistad del mundo te constituye enemigo de Dios? Por lo tanto, todo aquel que quiere convertirse amigo del mundo se constituye enemigo mío. Es lo que está diciendo aquí al impío. Ese es el impío, que ha dejado de creer, que ha dejado de obedecer, que ha dejado de estar, y se ha vuelto al mundo para convertirse en un adversario de Dios. Ahora, ¿cuál es el pecador? Aquel que no se va de la iglesia,
pero sigue pecando. Está en la iglesia, aparentando una fachada de cristiano, pero no se va al mundo, sino que está dentro. Pecador, porque no le podemos decir pecador a alguien que no ha conocido la verdad de Cristo. Por eso aquí en Hebreos 10 está diciendo que aquel que peca deliberadamente, habiendo conocido la verdad, ya no queda juicio alguno para rescatarlo, sino que una horrenda expectación de juicio. Pero está hablando de ese pecador que estando en la iglesia sigue adulterando, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue peleando, sigue esto, pero no se va de la iglesia y sigue en los pecados que no quiso entregar. Entonces, no le diga a la gente con este texto pecador a aquellos que no han conocido la verdad, porque el que no ha conocido la verdad de Cristo, el que no ha conocido a Cristo, no se le puede llamar pecador. A esos se llama que viven en el pecado, pero no han conocido la verdad. Aquí está hablando en Hebreos que aquel que ha conocido la verdad y sigue pecando deliberadamente, es ¿dónde queda? Pues si el juicio va a empezar por la casa de Dios, ¿qué va a ser del impío, aquel que se fue? Y del pecador. Si el justo, si aquel que hace la voluntad de Dios con dificultad se salva, ¿qué va a ser del impío y del pecador? Hermano, eso no es, el evangelio no es algo que lo podamos tomar a la ligera. El evangelio no es que usted diga, yo no me voy a consagrar a Dios. Hay que Dios me perdone, pero yo no voy a buscar a Dios para consagrarme, yo no voy cuesta mucho, pues se va a quedar a la gran tribulación. Si es que llega la gran tribulación, porque recuerde que la muerte llega sin avisar. La muerte no le va a tocar la puerta y le va a avisar, no, la muerte va a llegar y si se fue en pecado, se perdió para siempre. La Biblia es muy clara. Alma que pecara, alma que morirá. Alma que pecare, alma que morirá. Entonces, si el Señor nos está dando una declaración, una enseñanza básica y muy fácil de entender, y si nosotros no arreglamos nuestra vida espiritual, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir en la iglesia o en nuestro ser interior, allá está un fuego que arde. Ahí está un fuego que arde a millares y a millares de temperatura. Y si la salvación ya se la dieron, ay, el Señor me va a salvar de ese fuego eterno. No, esa ya se la dieron. Que usted la esté rechazando es otra cosa. Porque hay mucha gente que la está rechazando y no la quiere. ¿Será verdad que existe el infierno? No voy a aceptar a Cristo, no va a volver. Mejor reciba a Cristo y mire que hay cielo allá arriba. Mire que hay calles de oro, hay mares de cristal. Mire que hay una ciudad celeste tan hermosa que ya tuve el privilegio de ver esa ciudad yo. Entonces mire, no se preocupe, no busque, ay, ¿será que va a haber infierno? ¿Será que yo no voy a aceptar a Cristo? Pues se va a perder para siempre. Yo no voy a arreglar mi vida espiritual. El Señor ya me dio la salvación. No me la puede quitar. Es cierto. Dios no se la va a quitar a usted. Pero usted sí se la va a entregar a Dios. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que recibió a Cristo y se quedó ahí. No, ya el Señor me salvó. Ya. Yo ya soy salvo porque ya la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo Jesús es salvo. Pero no ha leído el contexto del versículo. Pero más abajo dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nos quedamos ahí de que, ay, es que yo ya voy a la iglesia, o ya soy cristiano. Ya, no. ¿Cómo Dios va a quitarme la salvación, hombre, si es que Él ya me la dio? Uno mismo le entrega la salvación. Es más, cuando uno está en las manos de Dios, no hay quien lo pueda bajar a uno de ahí. Si es uno mismo que se baja de las manos de Dios, uno mismo se baja, no hay necesario que nadie lo baje.
Uno mismo se baja de la mano de Dios. Por eso dice el Señor, ¿quién podrá bajarse de mis manos? De nosotros mismos. Y ahí le estamos entregando la salvación al Señor. Señor, ¿sabes qué? No la quiero. Yo no quiero ser salvo. Prefiere irse como chicharrón al lago de fuego que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hay gente que ha venido a los pies de Cristo y se ha alejado. Y de hecho hay famosos que renunciaron a Jesús y viven en la farándula. Tarde o temprano llegará la factura. Ojalá que esa factura llegue, pero cuando estemos bien con el Señor. Recuerda que la muerte es un vehículo. La muerte no decide para dónde se lleva la gente. La muerte es un vehículo. Y uno decide para dónde se va. No está ni decisión de Dios. Recuerde que no es decisión de Dios. Porque el Señor ya le dio la salvación. Ya le dio la salvación en la cruz del Calvario. Ya nos entregó la salvación. Ya nosotros, si agarramos la salvación, sabemos para dónde vamos a ir, pero sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Pero si nosotros no recibimos a Cristo y nos quedamos con lo que nos dejaron nuestros ancestros, entonces sí tomamos nosotros la decisión para dónde ir. Y es que no nos vamos a ir con el Señor. El Señor nos dio la salvación en bandeja de plata. No hay mucho que hacer. Recuerden que si tenemos que cumplir todas las ordenanzas que hay en la Biblia, que son 600 y algo de ordenanzas, más los 10 mandamientos, cree que nadie se salvaría. Y si no fuera por Dios o por Cristo Jesús, que han cortado los días, usted se da cuenta que los días son más cortos, ya no son de la misma forma, son más cortos, más rápido pasa el día, más rápido pasa el año, más rápido se van los años, y uno cuando menos siente ya es abuelito. Entonces tenemos que poner nuestro pensamiento en Jesucristo. Que el sacrificio de Jesús no fue porque casualidad lo quisieran crucificar en la cruz. El sacrificio de Cristo fue para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Ahora depende de usted y de mí si usted quiere alcanzar la misericordia y el ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Termino repitiendo el versículo 4:17. 4:17. Porque es tiempo. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Escuche bien. Por eso lo estoy hablando a evangélicos, a cristianos. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes al evangelio de Dios? ¿Cuál será el final de aquellos que desobedezcan el evangelio de Dios? Dice el 18: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? ¿Qué será del impío y el pecador? Dice, voy a leer el 19. Por tanto, los que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas, como fiel creador, practicando lo que es bueno. Si alguien sufre, por ejemplo, un ejemplo así como en la China, que matan a los cristianos, ellos deben encomendar su alma al Señor, porque están sufriendo. Dice, por tanto, el que padece es sufrir por el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, si es voluntad de Dios. Pero si es por voluntad de uno mismo que está sufriendo, ahí olvídese, se va a perder de todas maneras. De acuerdo a la voluntad de Dios, encomiende a Él su alma. ¿Por qué dice su alma? ¿Por qué no dice encomiende a Dios su cuerpo? Porque este cuerpecito que usted ve y ese cuerpecito que usted tiene se va a quedar aquí en la tierra. Pero el ser interior que usted y yo no vemos,
es el que debemos de encomendar a Dios para que alcance la salvación. Entonces encomiende a Él su alma como fiel, creador, practicando lo que es bueno y bueno. Que Dios me los bendiga en sus hogares, que el Señor derrame bendiciones hasta que sobreabunde. El juicio va a empezar por la casa de Dios. Tenemos que ponernos muy pilas. Como dijo un colombiano, hay que ponernos abeja para que nosotros podamos ser rescatados y ser llevados como novia al cielo. Si usted quiere ir al cielo, solo reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador y búsquelo con todo su corazón. De la medida que el Señor quiere que demos, entonces nosotros nos vamos como novia para las bodas del Cordero. Padre, gracias, he predicado tu palabra, Señor, he dado a conocer tus misterios, lo que tú quieres que se haga en la iglesia, Señor. Por favor, amado Dios, derrama bendiciones hasta que sobreabunden. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que abra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Gracias, amado Dios, por tu amor y tu misericordia. Sana a los enfermos, amado Dios. Extiende tu mano poderosa. Por tus llagas hemos sido sanados, Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros pecados, los clavaste en la cruz, Dios del cielo. Ahora todo aquel que esté enfermo y vea este video y escuche este audio, Señor, toma control y sana, Dios del cielo, que por tus llagas hemos sido sanados. Reprendemos todo COVID-19, Señor, y declaramos sano a tu pueblo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De igual manera, Señor, te pedimos por los hermanos allá en Cuba, Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Señor, que extienda tú y los otros países que están, Señor, en el grupo de oración, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria. Bendice a esos varones que día y noche oran, Padre Santo. A los hermanos de Cuba que están las 24 horas orando por las diversas necesidades de tu pueblo, Señor. Por favor, Padre Santo, bendice a estos varones que luchan y pelean la batalla espiritual, Padre Santo, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Recuerda que por cada uno que tú sanes, Dios del cielo, tu nombre es exaltado en este lugar, Padre Santo. Bendito seas por tu amor y tu misericordia. A ti te damos la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre. Que el Señor bendiga en sus hogares, que el Señor los bendiga en sus casas ahí, que Dios guarde sus sueños, que la paz de Cristo esté en ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición. Recuerde que si usted recibe esta palabra y la acepta en su corazón, Dios va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden en su vida. Pero si usted la rechaza, pues usted se va a tener que arreglar con el Señor. Pero es mejor recibir lo bueno y desechar lo malo. Que el Señor bendiga ahí sus hogares. Es el deseo. Recuerde que si usted tiene una petición de oración, si usted tiene algo que puede escribirme en privado, escríbame ahí a mensajería y yo voy a tomar lo que usted necesita y vamos a ponerlo en oración con los hermanos que estamos trabajando así, con los hermanos de Cuba, que ellos ponen, nosotros oramos por diversas necesidades. Y si usted tiene una petición, no tenga pena, póngamelo, escríbamelo ahí en el mensajería y vamos a orar con todo gusto. Vamos a orar para que Dios haga un milagro en su vida. Yo tengo fe que Dios puede hacer grandes cosas en aquellos que le piden con fe. Yo tengo fe que Dios va a obrar conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Pero es necesario creerle a Dios, que Dios existe y que un día el Señor va a regresar por su iglesia. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga en sus casas. Amén y amén.
William Vázquez, Dios te bendiga, varón. Gracias por el saludo. Dios te bendiga grandemente.